Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Bueno, pues llevamos toda una semanita atentos a lo que está pasando en el otro lado del mundo, en Estados Unidos y sus elecciones que están siendo una auténtica locura. Y de verdad entiendo perfectamente que esté todo el mundo atentos porque, como ya dije en el vídeo anterior y en el directo que os dejo por aquí, que por cierto, quería daros las gracias a todos por haber estado ahí, que fue de verdad una auténtica locura, así que muchísimas gracias. Y bueno, insisto, que es normal que estuviéramos todos atentos y que sigamos estando atentos a lo que pasa en el otro lado del charco, porque básicamente nos puede afectar de forma directa. Pero ojo, hay que tener cuidado con esto, señores, porque aquí en España tenemos un gobierno que es una auténtica maravilla, que aprovecha cualquier ocasión en la que estemos despistados para meternos la doblada. Aunque bueno, en realidad han pasado varias cosas, ya no solo esta semana, sino que también la anterior, que telita marinera. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que en Podemos hayan reconocido que han denunciado falsamente a Calvente, por lo que entonces da más credibilidad a las propias declaraciones del abogado que acusaban a Podemos de utilizar una caja B. Es más, que a pesar de que muchos de Podemos decían no, es que hemos sido absueltos del tema de la caja B, etcétera, etcétera, en realidad lo que vamos viendo es que cada vez hay más y más imputados, como vemos en esta noticia de aquí. Pero es que bueno, también podríamos hablar de los 26 contratos por la lucha del COVID que Pablo Iglesias y su ministerio ha ocultado y que por ley deberían demostrarlos y denunciarlos, aunque si os soy sincero, todo esto realmente ya se ha encargado Irene Montero de intentar desviar la atención con sus chorradas y declaraciones con todo el tema de la ley trans, etcétera, etcétera, que siempre acude el rescate de Pablo Iglesias y de todas las liadas que hace. Pero lo peor de todo es lo que ha hecho este gobierno esta mismísima mañana, señores, estamos hablando de 5 de noviembre, miércoles, porque mientras todos teníamos los ojos puestos en Estados Unidos y en estas elecciones tan extrañas, este gobierno ha convertido el Ministerio de la Presidencia y de la Memoria Democrática, tócate las narices, en nada más y nada menos que el Ministerio de la Verdad. Y a Carmen Calvo en su ministra. ¿Cómo lo oís, señores? Ahora os lo explico. En fin, suscribiros, dadle a like, comentar y que empiece el vídeo, por favor. Are you listening? Damn. Bueno, pues nada, hoy el BOE ha amanecido calentito. Y es que esta misma mañana, 5 de noviembre, nuestro queridísimo gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una disposición por parte del Ministerio de Carmen Calvo creando un procedimiento para luchar supuestamente contra la desinformación. Y ojo, porque es que no tiene desperdicio lo que dicen. Los argumentos que utilizan para justificar esta disposición son de verdad magníficos. Como por ejemplo decir que los ciudadanos se merecen una información veraz y diversa, porque según ellos la información real está cada vez más y más amenazada. Ninguna transmisión de este virus. Se han identificado 2 casos positivos que se transmitieron, uno en Francia y uno en Alemania. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Bueno, yo hoy podría ser presidente del gobierno y probablemente en el rótulo de que ustedes están presentando mi persona no pondría presidente del gobierno en funciones, sino un presidente del gobierno con plenas competencias. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos
ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y es que es esto, señores, estoy totalmente de acuerdo con que la información tiene que ser una información veraz y diversa. Y también estoy de acuerdo en que esta información, la información real, está cada vez más y más amenazada. Que se lo digan a Donald Trump, que por hacer simples declaraciones políticas en Twitter, le censuran de forma constante. Lo curioso de todo esto es que los mismos que se quejan de la necesidad de una información veraz y diversa, y voy a insistir mucho en lo de diversa, son los mismos en que fomentan que únicamente haya un discurso, una opinión, un único punto de vista en las redes sociales. Evidentemente, la información que el gobierno quiere que se oiga. Tú no puedes criticar abiertamente o dar tu punto de vista totalmente contraria más allá de lo políticamente correcto, porque si no, te acaban censurando. Y esto evidentemente acaba generando una cantidad de desinformación espectacular, porque tenemos a montones de abogados advirtiendo de todo, por ejemplo, de las denuncias falsas, con todo el tema de la ley, ya sabéis qué, etcétera, etcétera, y evidentemente por culpa de esto, por culpa de la desinformación, la gente niega la existencia de denuncias falsas. Y esto por poner un pequeñísimo ejemplo. Por no hablar de que encima tenemos, evidentemente, policías de la verdad, como son por ejemplo Maldito Bulo o el propio Neutral, que se encargan de decidir qué información es verídica y cuál no. Que se encarga también, por ejemplo, de cerrar cuentas de Facebook, Instagram o de TikTok por el simple hecho de que son críticos con el gobierno o son contrarios a lo políticamente correcto bajo la excusa de fake news o delitos de odio. Insisto, estoy muy de acuerdo con el gobierno en que hay mucha censura en las redes sociales y hay mucha desinformación, que es muy difícil buscar información veraz hoy en día. Totalmente de acuerdo con el gobierno. Pero, repito, son ellos mismos los que fomentan y quieren que suceda esto. Y un claro ejemplo de ello es, señores, la propia disposición. Hacíamos muchísimas bromas con el tema del Ministerio de la Verdad, haciendo referencia, pues evidentemente, a la novela de George Orwell de 1984, donde el gobierno generaba un Ministerio de la Verdad que decidía qué hechos eran verídicos y cuáles no. Obviamente centrándose en aquellos hechos en los cuales favorecían al discurso del gobierno. Y aquí hacíamos la coña porque más o menos pues intentaban disimular con La Sexta, que si Neutral, el Ministerio de Memoria Histórica, etcétera, etcétera, pero es que con esta disposición han hecho oficial el Ministerio de la Verdad. Porque adivinad, señores, quién se va a encargar de decidir qué información es veraz y cuál no. Lo habéis oído bien, el gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Veréis, en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, te lo pintan todo muy bonito, ¿no? Como intentando hacer ver que serán órganos totalmente independientes los que, se encargarán de verificar o decidir qué información es veraz y cuál no. Pero es que si nos vamos al BOE, leemos que los órganos que se van a encargar de todo esto son los siguientes: el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, las autoridades públicas competentes y por último el sector privado y la sociedad civil. A mí esta última me hace muchísima gracia porque es como decir que se encargará la gente, así, en plan a grosso modo, que es como un intento de decir que bueno, no os preocupéis, que la ciudadanía también luchará contra esta labor tan loable, etcétera, etcétera, pero es que la realidad, señores, es que quien se va a encargar de todo esto es el puñetero gobierno. Porque ya pueden hablar de comisiones, que si Consejo Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera, pero ¿sabéis quién forma realmente estos consejos y comisiones? ¿Y sabéis quién participa en ellos? En efecto, lo que intuís: el propio gobierno. ¿Os acordáis de cuando nuestro queridísimo gobierno, en plena pandemia, en primavera, nos coló a través de un Real Decreto a Iván Redondo y a Pablo Iglesias en el Consejo de Seguridad Nacional? Pues el principal órgano que se va a encargar de precisamente decidir qué información es verídica y cuál no es justamente el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Para eso metieron a Pablo Iglesias en ese consejo? Y oye, vale, no me malinterpretéis, tenemos un problema muy serio con la desinformación, pero ojo, debido a la cantidad de información que haya, la cantidad de información que recibimos. Pero es que también insisto en que el PSOE y Podemos, y evidentemente la grandísima mayoría de partidos políticos,
fomentan precisamente esto. Y evidentemente se benefician de todo esto. Pero es que creo que la solución no la tenemos que recibir de precisamente los partidos, porque son ellos quienes los fomentan, sino de nosotros, de la gente, de los ciudadanos. Es responsabilidad nuestra informarnos bien, contrastar las noticias, contrastar la información. Algo que, insisto, muchísimos políticos y medios de comunicación no hacen. Lo he dicho un montón de veces, los derechos siempre conllevan responsabilidad y obligaciones. Tienes derecho, en efecto, a estar informado, totalmente de acuerdo, pero es tu responsabilidad preocuparte de estar bien informado. No te lo tienen que dar masticado desde arriba, porque evidentemente los de arriba te van a dar la información que ellos quieren, no lo que a ti te interesa. Veréis, se ha dicho muchas veces que en la política y en la sociedad existen principalmente tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero es que en realidad existen otros dos más: el educativo y el de la información. El gobierno aquí en España controla prácticamente los cuatro primeros. Y bueno, el de la información un poco a medias, porque sí que es verdad que controlan algunos medios de comunicación, o la gran mayoría, pero gracias a Internet, el ciudadano medio puede acceder a absolutamente cualquier información que él quiera. Y por lo tanto, residía el poder en el ciudadano. Pues bien, señores, con esta disposición, todo este poder pasa a manos del gobierno, convirtiendo los 5 poderes principales, todo junto, en el gobierno. Haciendo efectivo, evidentemente, el Ministerio de la Verdad que tanto tenía George Orwell en la novela 1984. Pues así están las cosas, señores. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que me apoyáis. Sobre todo, de verdad, muchísimas gracias a los que estuvisteis en el directo ayer, que fue una auténtica locura. Que, por cierto, si queréis saber más sobre las elecciones de Estados Unidos y tal y cual, esta tarde, en el canal de Filosofía Política a las 8 de la tarde, os lo dejaré por aquí, pues estaré con él, con el señor Logroño y también con Marino Orlante. Es más, los que estuvimos principalmente ayer, excepto Robert SR, pues comentando también un poco, añadiendo, haciendo como, bueno, pues una especie de versión extendida del directo de ayer, ¿no? Así que, bueno, os espero veros por ahí. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por apoyarme, por darle like, por compartir y por verme, por supuesto. Y sobre todo, muchísimas gracias a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en la nicoteca y eminencias de la nicoteca. Un besito. Y nada, que muchísimas gracias por todo. Os podéis suscribir por aquí y uniros a la resistencia, que como podéis ver va a hacer muchísima falta, ya os lo digo yo. Me podéis apoyar a los miembros del canal, y si os ha gustado este vídeo y queréis más, os dejo un vídeo por aquí. Venga, hasta luego, chao.